Así que bueno, con respecto a ese tema, que ya hacía rato que yo lo quería invitar a Marcelo, pero no quería molestarlo, es una hora por ahí un poco difícil, ¿no? No, por favor. Pero sí, le pedí que nos converse un poquito y después entremos en diálogo, una especie de conversatorio sobre el tema. Yo había dicho la vez pasada la homosexualidad en Pablo, pero parecía que Pablo era homosexual. Entonces, después dije, bueno, la homosexualidad en los escritos de Pablo, ¿no? ¿Qué pensaba Pablo, por ejemplo, cuando dice, la vez pasada, por ejemplo, Marcelo me explicó algo que yo no lo tenía del todo claro, no lo había pensado nunca. Yo siempre dije que hay un solo versículo en toda la Biblia que habla del lesbianismo, que es Romanos capítulo 1. Y Marcelo me dijo tampoco, y me explicó el porqué de los porquéses, ¿no? Y Pablo tiene 2 o 3 textos que parecería condenar a las personas que, y voy a usar una palabra para que después, a propósito, Marcelo me corrija, a las personas que eligieron ser homosexuales, ¿no? Parece que los está condenando. Así que bueno, sin más, le damos la palabra a Marcelo para que me diga que estuve equivocado con lo que dije y que nos explique brevemente lo que él interpreta de este par de pasajes de Epístola a los Romanos. Incluso, discúlpame, antes que nada, estaría bueno que hagas una introducción, aunque ya casi todos te conocen de qué cosa es Tesla, que no es la empresa de gas natural. Igual la gente desconoce que es la empresa de gas natural, por eso sí, se encuentra sí. con... Pero bueno, gracias, Claudio. Está... Un segundo porque está entrando Marco, o el vecino. Bueno, de todas maneras voy a empezar. El departamento al lado. Bueno, con respecto a lo que dijiste, es posible que Pablo pensara que las personas elegían su... yo no quiero usar la palabra homosexualidad cuando hablo de los escritos paulinos o de cualquier otro escrito que nos llegue de siglos para atrás, porque eso en realidad es un anacronismo. Eso lo voy a explicar mejor, pero es posible que Pablo pensara eso, ¿no? Lo que dijiste. Pero han pasado 2000 años y hoy podemos saber bastante acerca de la sexualidad de los seres humanos y de la homosexualidad. A veces el problema es, hay 2 problemas en la gente en general y sobre todo en aquellos que están en contextos evangélicos. Uno es los prejuicios y otro es la falta de conocimiento del tema, por no decir la ignorancia, porque eso suele caer mal. Entonces, se habla de lo que no se sabe y de lo que no se sabe se habla en base a los prejuicios, a lo que creo o lo que me han dicho o lo que se dice. Entonces, una de las cosas que es muy común que la gente diga es que la homosexualidad es una elección. Rotundamente eso lo tenemos que descartar. Hoy la ciencia, la psicología ya lo ha expresado claramente, pero también el testimonio de nosotros, de quienes tenemos una orientación homosexual, siendo cristianos, sobre todo. Porque ¿quién siendo cristiano? En mi caso, desde que tengo memoria, porque yo nací en un contexto de un hogar cristiano, vamos a elegir
algo que nos va a producir tanto dolor con la incomprensión y la condena a que estamos expuestos por nuestros propios hermanos y hermanas. Así que bueno, no quiero extenderme en eso. Fuera el caso, puedo explicarlo con más detalle. Hablemos de Pablo. Cuando se habla de los textos que escribió Pablo, que en realidad son 3, tal vez el más conocido es de Romanos 1, 26 y 27, y después hay 2 textos que solo mencionan unas palabras, si los leemos en griego, como debería ser para interpretar correctamente, unas palabras dentro de un conjunto o una lista de ciertos actos que supuestamente, o no supuestamente, son contrarios a lo que Dios espera de nosotros, pero Pablo no explica nada de qué se tratan esas palabras. Las traducciones nos han puesto términos que también han hecho mucho daño porque lo relacionan con todas las personas homosexuales. Ahora, lo que se pasa por alto en esto poquito que encontramos en la Biblia, porque después Jesús no habló nada y fuera de estos 3 textos no hay nada para poder indagar. Lo importante a destacar es, y que se pasa por alto como decía, es que Pablo, como todas las personas de su época y hasta hace poco, no más de un siglo por lo menos, desconocían los mecanismos de la sexualidad humana, de la homosexualidad. Entonces, mal se puede pensar que Pablo está pensando en términos, o está escribiendo en términos de homosexualidad, porque él no entiende qué es eso. Él solo ve actos, que hoy, dicho hoy, podríamos decir de personas homosexuales, y no sabemos todavía si eran homosexuales, bisexuales o heterosexuales, pero no importa, porque de esas categorías ni siquiera existían. Está viendo o describiendo o hablando acerca de conductas o actos de sexo entre personas, entre varones. Vamos a decir por qué después yo estoy muy seguro de que el 1.26 de Romanos no se refiere al lesbianismo, aunque podría ser, no cambiaría nada. Todos estaríamos de acuerdo, tanto los más conservadores y fundamentalistas como los más liberales en todo caso, que esos actos o esas conductas que Pablo sugiere o describe son condenables, pero muy condenables. O sea, estaríamos de acuerdo en eso. Pero no, Pablo no está hablando de la homosexualidad en general, ni siquiera pensamos de la clase de relaciones que son muy comunes en el día de hoy, que en aquella época pues, existieron, pero no eran representativas para nada, y es probable que Pablo ni siquiera las vio, o si las vio, posiblemente ni siquiera las entendió. Me refiero, por ejemplo, a relaciones de personas en una relación de compromiso, en el marco del amor, en el marco de la fidelidad, etcétera, como hoy podemos encontrar muchos casos. Así que lo que Pablo en esos textos está condenando son conductas que nosotros todos estaríamos de acuerdo también en reprobar enérgicamente, porque tienen que ver con conductas que tienen como un denominador la violencia, el abuso, la opresión, sobre todo de los más fuertes sobre los más débiles. En su época, lo más común era, por ejemplo, los actos de abuso de los varones fuertes, libres, sobre esclavos, esclavas, concubinas, prostitutas, prostitutos,
Eso era muy común y no había ninguna condena social sobre eso. Y el comercio sexual. Pablo está hablando de cosas como las que estoy señalando. ¿Y cómo sabemos? Bueno, hoy podemos saber muchas cosas que antes no se conocían. Por ejemplo, en 1 Corintios 6:9, Pablo dice que ni los afeminados, ni los que se echan con varones, eso sigo Reina Valera, porque si leemos otras versiones, vamos a encontrar palabras diferentes. Incluso Biblias, como la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, y algunas otras, Reina Valera en una de las versiones del 90 pone ni los afeminados ni los homosexuales, con lo cual está utilizando un término que ni siquiera existía. Algunos dirán existía la homosexualidad. Bueno, sí, siempre existió, pero no existía la comprensión de la homosexualidad. Ahí cuando Pablo habla de los afeminados y los que se echan con varones, utiliza dos palabras en griego que una de ellas, la que pone Reina Valera, los que se echan con varones, es el término griego arsenokoitai, que es muy rara, solo aparece 2 veces en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, vamos a decir, y las 2 veces la usa Pablo, en caso similar. La otra es en 1 Timoteo 1:10. Y la palabra afeminados no era rara como arsenokoitai, pero sí era muy ambigua, porque en realidad el significado era suaves, y se usa unas cuantas veces dentro del Nuevo Testamento esa palabra para referir, por ejemplo, Jesús habla de las prendas o de los ropajes suaves que usan las personas en el lujo, etc. Bueno, se usa varias veces con ese sentido. Evidentemente acá significa otra cosa, es cierto. Hay muchos estudios que se han hecho en estas últimas décadas, sobre todo a partir de los años, mitad del siglo pasado en adelante, sobre el significado de estas palabras. La palabra que se traduce por afeminado es difícil de saber a qué se refiere realmente, pero no se refiere al afeminamiento en el sentido que entendemos hoy de un varón que parece o se comporta como mujer, aunque puede ser que también lo incluya, sino a personas que tenían una conducta muy licenciosa, personas autoindulgentes que se dejaban llevar por cosas que la sociedad en sí no estaba preparada y, por supuesto, para aceptar. Por ejemplo, un varón que le gustaba el ocio, los lujos del palacio, era un hombre que se le llamaba de los suaves, de los malakoi. Sin embargo, Pablo ahí está diciendo otra cosa y no sabemos bien qué es. Pero la palabra arsenokoitai, que es la otra, la que se traduce en los que se echan con varones, claramente hoy sabemos, esto no se sabía antes, recién hace algunos años hay varios estudiosos que se han dedicado a buscar ese término en toda la literatura extrabíblica de la época, de los primeros siglos y del primer siglo sobre todo, y hoy sorprendentemente tiene que ver con actividades económicas, sobre todo ilícitas. Tiene que ver con esto, con la sexualidad. Bueno, en algunos casos esas actividades tienen que ver con el comercio sexual, que es una actividad económica, y con la prostitución. Entonces Pablo no está hablando de 2 personas
que se respetan, que se aman o que tienen una relación sexual consensuada también, vamos a hacer. Si no está hablando de comercio sexual y del abuso que implicaba el comercio sexual. Y fíjense que en 1 Timoteo 1:10 no menciona a los malakoi, los afeminados, pero sí menciona 3 palabras. Que esas 3 palabras forman un grupo, porque hay varios grupos en el texto, si lo buscan y lo leen. Uno, por ejemplo, dice los parricidas, matricidas y homicidas, todos los que matan, ¿no? Y después dice lo voy a leer como dice Reina Valera, los fornicarios, los sodomitas y los traficantes, creo que dice. Bueno, sodomitas es un invento porque esa palabra no existía en el griego y salvo que se referían al habitante de Sodoma, ya hablaron de Sodoma. Recién en el siglo XI aparece la palabra sodomita como sinónimo de una conducta sexual. Pero sodomitas es la misma palabra malakoi que aparece en 1 Corintios, que recién hablamos. Acá no dice los que se echan con varones, acá le ponen sodomitas. Fíjese lo raro de la rareza en las traducciones. Bueno, pero ahora vamos a ver qué son. Los fornicarios en griego son los pornoi. Los del medio, los malakoi, son los que queremos saber qué es. Y después vienen los que trafican con hombres. Parece ser que tiene que ver con la cadena del comercio sexual. Porque los fornicarios, también acá hay una cuestión de que habría que explicarla con detalle y con fundamentos, no son los que tienen sexo fuera del matrimonio, y menos en este pasaje. Pornoi son prostitutos varones, como porne son las prostitutas mujeres. En 1 Corintios, donde habla del que se une a la prostituta, bueno, ustedes saben toda esa historia, usa la palabra porné, prostituta mujer. Acá usa pornoi, que son los prostitutos en plural. Después vienen los arsenokoitai, que no estamos seguros qué es, y después vienen los traficantes de hombres, andropodestai, es la palabra en inglés, pero en griego. Y fíjense, prostitutos, alguien que tiene que ver con la prostitución, y los que trafican, o sea, los que generalmente en aquellas épocas, y que pasa hoy, eran secuestrados, porque también se traduce como secuestrados para la prostitución. Y había alguien que era el que manejaba todo eso. Es muy probable que ese era el arsenokoitai. No sabemos exactamente, pero sí sabemos que tiene que ver con el comercio sexual. Y no es un sinónimo de la homosexualidad o de las personas que tienen sexo con varones, cualesquiera sean las formas. Entonces, cuando Pablo está escribiendo en estos 2 textos, no está escribiendo de las personas homosexuales. Está escribiendo de personas que están involucradas en el comercio sexual y nada más. Podrían ser homosexuales, podrían ser bisexuales, podrían ser heterosexuales, no lo sabemos. Definitivamente esos textos injustamente han sido utilizados para condenar toda clase de relación entre personas del mismo sexo. Y fíjense que malakoi, la que se traduce como suaves, hasta hace unos 2 siglos atrás, muchas de las versiones de la Biblia la traducían como los que se masturban. Fíjese, porque son palabras o son términos que no se sabe exactamente qué representaban. Pablo lo sabrían los que leían sus cartas. ¿A qué se refería? Así que definitivamente, después si tienen preguntas
sobre esto, paso al otro texto del cual podríamos hablar durante 2 horas, porque es un texto que tiene muchísimo para decir, a pesar de ser cortito, que es el de Romanos. El texto de Romanos, según la tradición conservadora y fundamentalista que lo lee, en base a prejuicios y en base a desconocimiento, dice es claro que Pablo está condenando ahí a las personas homosexuales o a la homosexualidad. Lo cual tampoco es así. Vamos a ver, y lo voy a tratar muy rápidamente porque es imposible, pero bueno. En Romanos 1:26, Pablo dice así, escribe así. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Por esto, porque viene de más atrás. No nos olvidemos que Romanos, y este es el problema de quienes interpretan estos textos, comienza mucho antes, cuando empieza a hablar de que la humanidad cayó en la idolatría y como consecuencia de esa caída, y no se sabe a qué se está refiriendo Pablo, se supone que es una caída mítica, porque no explica qué, Dios los entregó a varias cosas. Por ejemplo, en el versículo 24 dice, los entregó a la impureza de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí no está hablando de varones con varones o mujer con mujer, ahí está hablando del sexo para todas las personas. Más adelante, en el 26, vuelve a decir lo mismo y dice, por esto también, ¿no? Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, cometiendo unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Eso tenemos esos 2 textos. Ahora, ¿qué podemos decir? Si analizamos los términos que Pablo utiliza en griego, cual escribió, nos estamos dando cuenta de que está hablando de conductas que tienen que ver con el exceso de la lujuria, la pasión, y no con orientaciones. ¿Por qué Pablo está hablando de excesos? Porque, como ya les comentaba antes, antiguamente no se entendía la homosexualidad como una orientación sexual que nace con la persona o que ocurre en algún momento, como cuando uno la descubre, y que no se elige. Se pensaba o se creía, que las relaciones entre personas del mismo sexo ocurrían porque se trataba de personas carentes de dominio propio que se dejaban llevar por la pasión y por la lujuria, y entonces se involucraban en ese tipo de relaciones. Así se veía a los actos sexuales entre 2 varones, o en todo caso entre 2 mujeres si fuera el caso. Dicho, fíjense que Pablo está diciendo en el versículo 28, en el 27, dice, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo, antes, dice, también los hombres dejando el uso natural de la mujer. Pablo está pensando justamente eso, que las personas estas son personas que no nacieron para tener sexo con otro varón, sino que dejaron de tener sexo con mujeres, dice el uso de la mujer, para tener sexo entre varones. Y eso no es propio de las personas homosexuales. Las personas homosexuales, hoy sabemos
que no dejaron de tener relaciones con mujeres para tener con varones. Salvo homosexual nunca sintió atracción por la mujer. Y si tuvo relaciones con mujeres, perdón, se escucha, ¿no? Porque hay, ¿se escucha? ¿Se sigue escuchando? Había un poquito de reverberancia, sí, pero ahora se empezó a escuchar de vuelta, bien. A ver, lo que estaba diciendo, no sé si me siguieron hasta ahí, es que Pablo está pensando según la manera de pensar de su época. Varones que tenían sexo con mujeres como correspondía y que de golpe, por alguna razón, y se pensaba por eso, por ser llevados por la lujuria, la pasión sin falta de dominio, se entregaban a tener sexo con otros hombres. Y eso decía, eso no es propio de las personas homosexuales, pues las personas homosexuales nunca sintieron atracción por la mujer, no dejaron de tener sexo con mujeres para tener con hombres, salvo algunos que se casaron o tuvieron una novia para disimular, que es muy común, sobre todo en las iglesias evangélicas. Y fíjense que aquí hay una diferencia con el versículo 26. El 26 dice que la mujer cambió el uso natural por el que es contra naturaleza. No dice que cambió el hombre por la mujer, como dice el versículo siguiente. Esa asimetría justamente tiene que ver con lo que Pablo está hablando así. La mujer cambió el uso en el sentido de que dejó o abandonó o circunstancialmente abandonaban el sexo por la vagina para tener relaciones por el ano. Y eso es lo mismo que pasa con los varones. El vínculo entre 26 y 27 no es la homosexualidad, dicho en términos de hoy, sino es el sexo anal. Por eso dice, y de igual modo y del mismo modo, homoios, o sea, la palabra que vincula uno con otro, ahí sí los varones se dice que dejaron de tener sexo con mujer para tener con hombre. Bueno, aquí hay varios elementos para hacerlo resumido. Uno es relaciones contra la naturaleza. Eso lo dice cuando habla de la mujer. Probablemente Pablo está pensando en las filosofías griegas, las de platonismo, aristotélico, estoicismo, de que el sexo no procreativo es antinatural o era antinatural. Y justamente la mujer que deja de tener sexo, sobre todo en la prostitución o para no tener hijos, no lo hace con otra mujer. Ahora, ¿estamos seguros de que no está hablando del lesbianismo? 100% seguros no. Pero eso es lo que pensaron los padres de la Iglesia hasta el siglo IV, entre ellos Agustín, Clemente, etc. Podría citarlo, sus escritos. Pero bueno, en fin, vamos a lo de los varones. Ahí entonces se está hablando en términos de pasión, de lujuria, de encenderse unos con otros, de entrar en brasas, es la palabra en griego, y no específicamente de orientaciones sexuales, sino de formas desmesuradas dictadas por la pasión. Si pensamos que Pablo está hablando de personas que por la idolatría cayeron en este tipo de relaciones, entonces uno tendría que pensar que todos los países donde no se cree que no son cristianos, en los países que llamaríamos idólatras o en las culturas idólatras, todas las personas serían homosexuales, y no es así. Y quienes lo son, como en mi caso, que nací en un lugar cristiano, decimos, yo no me he identificado ahí. Pero Pablo no está hablando de relaciones sexuales
como las podemos entender hoy, consensuadas entre adultos, y menos aún en el marco del amor. Los que han estado investigando y estudiando estos textos están muy convencidos de que Pablo está hablando de tipo de relaciones que se daban sobre todo entre adultos y muchachos más jóvenes. Esa fue una preocupación de toda esa época y de los primeros siglos del cristianismo. La pederastía en las relaciones que tanto en Grecia como en Roma eran muy comunes, aunque de diferente manera. Al punto que, por ejemplo, y para no citar nada más y terminar un poco, Clemente de Alejandría lo citó el insano amor por los jovencitos, le llamaban, ¿no? Como una de las prohibiciones del Decálogo, que no es así. Y algunos otros padres de la Iglesia, como Tertuliano, también citan al Decálogo, incluyendo no corromperás jovencitos o muchachos. Fíjense la preocupación por eso, y verdaderamente es muy posible que Pablo está hablando de ese tipo de relaciones, pero no de relaciones en el marco del respeto, del amor y del consenso entre las dos personas. Por último, dos cosas. Muchos se concentran en la palabra contra naturaleza y dicen Pablo está hablando de que es contrario, estos actos son contrarios a la naturaleza, aunque lo dice en el 26, también se sugiere, se supone que lo mismo pasa en el versículo 27 con los varones. El concepto filosófico de naturaleza proviene de los griegos, pero hay dudas de si Pablo está usando la idea de los griegos. Porque Pablo, cuando habla de naturaleza, no parece regirse por lo que dictan las filosofías griegas, que los actos sexuales contrarios a la naturaleza deben ser prohibidos. Fíjense, en una Se nos parte cortó un Pablo poquito, habla me parece. de los varones que se dejan de naturaleza. ¿De vuelta? No. Sí, se nos cortó no sé sí, no sé si es mi internet aquí, no creo. Vuelvo para atrás. ¿Dónde quedé? Estaba diciendo que el término... Sí, que el término naturaleza es más romano que griego en Pablo. Sí. Por ejemplo, Pablo habla de los varones que se dejan crecer el cabello diciendo la naturaleza no nos enseña que es deshonroso dejarse crecer el cabello a los varones. Ahí la naturaleza, y es muy común el uso de Pablo, se refiere a la costumbre. No es la costumbre social que nos dice que dejarse el pelo a los varones largo es contrario o no es natural, no es indicado. Otro texto donde Pablo habla de los matrimonios, que es el único texto donde se extiende sobre eso, dice que no lo podría citar exactamente, pero ustedes lo recuerdan, que los esposos pueden darse un tiempo, pero está permitido tener las relaciones, y no habla de relaciones para procrear. Ninguno de los filósofos estoicos, platónicos, aristotélicos, diría que eso está permitido. Pablo lo permite, o sea que Pablo parece no regirse por esas leyes, ¿no? Y una cosa muy curiosa es que en Romanos 11:24, que es la segunda vez y única vez, aparte de la que citamos, que Pablo habla de contra la naturaleza, en Romanos 11:24, si lo buscan, es Dios quien obra contra la naturaleza, injertando las ramas malas en el árbol bueno, que es el olivo, que es Israel.
lo que parecía de un lado contrario a la moral, aquí es algo que obra Dios. Y también aquí parece que Pablo no está siguiendo el concepto griego de naturaleza, porque fíjense, la costumbre, o la biología si quieren, es que se injerta una rama buena en un árbol malo para mejorarlo. ¿No es así? No sé si hay alguno que sabe de botánica. Y acá es al revés. Por eso dice Pablo, contrariamente a la costumbre, a lo que se estila hacer, Dios injertó ramas malas en un árbol bueno. Y algo que no se, es difícil notarlo si no se lee en griego, en Romanos capítulo 2, Pablo habla de las Este es ¿Escucha? algún fundamentalista que Parece nos que no, está, algún fundamentalista que nos está poniendo piedras en el camino. Mientras vemos si podemos solucionar el tema, por ahí, Marcelo, si apagás la cámara, a veces se escucha mejor el audio. Mientras vemos de solucionar el problema, hay una cosita que se me ocurrió a mí pensar con esto de que la mujer, dice, cambiaron su uso natural y pecaron, las mujeres pecaron. Es una de las pocas veces que en la Biblia, o tal vez la única vez que en la Biblia se nos dice que la mujer tiene derecho a pecar, ¿no? Pablo dice, la mujer, usted fíjese, por ejemplo, los 10 mandamientos, dice, acuérdate del sábado para santificarlo. No trabajarás ni vos, ni tu mujer, o sea, el mandamiento es para el hombre. No codiciarás la mujer de tu prójimo. La mujer es un objeto en todo el Antiguo Testamento, y ese versículo que por ahí lo malinterpretamos o es de difícil interpretación, hay algo que nos deja entrever que está muy bueno, que la mujer es un ser libre, con derecho incluso a pecar, ¿no? A ver, Marcelo, si ahora te tenemos, estás muteado. Un segundo. Ahora, lo que estaba diciendo para cerrar es que, por ejemplo, también en Romanos 2, no me acuerdo si 2:17, Pablo habla de la circuncisión como algo que no es según la naturaleza, porque dice que por naturaleza, no van a encontrar la palabra en la traducción de Reina Valera, por naturaleza, pero la palabra es physin, los incircuncisos, o sea, los que no se circuncidaron, son incircuncisos, por decir así. O sea, que ser no circuncidado es lo que resulta según la naturaleza. O sea que el uso del término naturaleza no tiene que ver con conceptos posteriores, sobre todo que elaboró la Iglesia romana y sobre todo que le dio forma final en la Edad Media con Tomás de Aquino. O sea que es importante que nos demos cuenta que todos esos elementos presentes, si no los pudimos ni tratar, digamos, sistemáticamente, porque es muy difícil en tan poco tiempo, no hacen referencia a conductas o relaciones entre personas que lo hacen en el marco del respeto y del amor. No hablan de la homosexualidad, porque Pablo, como decía, no entendía lo que es la homosexualidad. Algunos dicen, pero Pablo entonces aceptaba este tipo de relaciones como las que encontramos hoy de una pareja de dos varones o dos mujeres, y no lo sé. Mi respuesta no lo sé, probablemente que no, porque también no hubiera tenido los elementos para poder juzgarlo. Primero porque era algo raro en esa época. Así que Pablo podría decirse en términos de hoy, ¿era homofóbico? Probablemente que sí, como cualquier persona de su época. En fin, todos estos textos no nos sirven para nada, para nada. Tenemos que estudiarlos, decirlos, aplicar
una hermenéutica, un exégesis, estudiar los términos en griego para decir no nos sirven para nada, porque fueron escritos en una época en las cuales la sexualidad humana y la homosexualidad no se conocían, no se sabía nada como podemos saber hoy. Y fíjense que hasta el día de hoy, sobre todo en círculos evangélicos, siguen diciendo lo mismo que Pablo. ¿No? Siguen pensando en los mismos términos, prejuicios y falta de conocimiento. Pero bueno, pasaron 2000 siglos y hay gente que sigue pensando como Pablo, que se le perdona, porque era un hombre de su época. Bueno, no sé, yo quisiera, Claudio, si hay preguntas. Sí, perfecto. Antes de pasar a que conversemos y preguntemos a Marcelo, quisiera que, ahora que tenemos micrófono, Norman se presente, nos cuente quién es, de dónde es, y después, si tenés alguna pregunta, la puedes largar. Buenas noches. Cambié de computadora para que me puedan ver e interactuar con ustedes. La verdad que un gusto escucharlo a Marcelo. Bueno, gracias Claudio por abrir este espacio. Lo hemos seguido a Marcelo Sáenz en distintas alocuciones que están grabadas en YouTube y en otros espacios o virtualidades. Bueno, como aparece mi nombre ahí, es más fácil presentarme. Norman Petrella. Nombre Norman. Petrella mi apellido. Por las dudas que no crean que tengo doble apellido. Soy pastor de una iglesia pentecostal o post-pentecostal, depende qué postura hoy. En una minoría de hermanos pentecostales hemos abierto a la lectura exegética, bíblica, abierta, progresista, liberal, digamos. De hace varios... Soy tercera generación de evangélicos. Heredé una teología fundamentalista y gracias a Dios de hace unas cuantas décadas empecé a romper el cerco y empezar a ver a otras ovejas también, que pensaban distinto y yo pensaba que no era así hasta que un día, bueno, el proceso de conversión empezó de otra manera. Por eso agradezco todos estos espacios en nuestra comunidad, gracias a Dios, con el seminario, pero con otros procesos de reflexión, así muy parecido con ustedes. Uno queda expuesto porque hay hermanos y hermanas que no nos van a entender nunca. Por ahí al principio, cuando sucede esto y uno lo explica, tiene que tomar algún refuerzo para el estómago porque retorcijones siente cuando uno es maltratado, no comprendido, cae en la herejía, en la no comprensión, y en algunos casos, como me pasó públicamente un domingo, un insulto, por no entender justamente toda esta temática, la relectura. Yo siempre explico, la Biblia está condicionada culturalmente, no es un libro caído del cielo, hay una profundo condicionamiento cultural, contextual, de la historia de cada uno de los hagiógrafos, su condicionamiento, bueno, como lo ha explicado Marcelo, ¿no? Si no me voy a ir en explicaciones, pero es algo muy similar a lo que nosotros venimos reflexionando, por eso alabo a Dios estos espacios que se pueden abrir. Lástima que más personas no pueden, creo que deberían haber muchos más que tengan que tener una escucha atenta de todo esto. Agradezco a ustedes que me puedan escuchar, yo los estoy escuchando y me pone muy contento toda esta charla y exégesis también que se ha hecho. Gracias a vos, querido pastor. Gracias. Quería decir, Claudio, que a mí me pone la piel de gallina, Norman, porque me produce una gran alegría saber de personas como él que han sido tan valientes de poder enfrentar situaciones muy difíciles, que lo más cómodo sería quedarse en el lugar de, bueno, tal vez ahora lo entiendo, pero me callo, ¿no? Yo he conversado con algunos pastores
en los cuales pudimos profundizar un poco y me han dicho, sí, yo creo que es verdad, creo que lo que vos proponés o lo que has estudiado, lo que has visto, estoy de acuerdo verdaderamente, pero no se animan, ¿no? Entonces, yo creo que es muy valioso Norman y algunos otros que hay por algunas partes de iglesias que han sido, o de personas que han sido muy conservadoras, porque saben que hay mucha gente que sufre tremendamente el conflicto de tener una orientación homosexual y ser creyente en Cristo y tener que vivir encerrado, no poder decirlo a nadie, tener que fingir lo que no es y escuchar sermones y prédicas y de todo tipo de cosas que se dicen, que son como dardos que caen sobre las personas, y tener la imposibilidad de poder establecer una relación sana con otra persona del mismo sexo, porque yo me hubiera querido casar con una mujer. Yo oré décadas, hasta los 35 años o poco antes, vivía pidiendo y clamando a Dios que me cambiara. Y yo nunca había tenido una relación con otro hombre, porque algunos me dicen, bueno, pero vos eras gay. Yo no No lo era. escucho yo, no escucho. No escucho. ¿A mí me escuchás? ¿A mí me escuchabas, Claudio? Sí, 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 todos yo también. escuchamos. Sí, 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 escuchamos bien. Sí, sí. Entonces, eso es lo que es tan valioso, porque como ya te digo, todos merecemos la posibilidad de ser felices dentro de lo acotado que es la felicidad. Yo deseaba formar una familia y no pude. Hoy la tengo, pero pasaron muchos años de sufrimiento y muchas personas, porque en este ministerio de Segla, que ya tiene 20 años, conocí a cientos, pude hablar con cientos de creyentes, evangélicos sobre todo, que sufrieron más que yo, algunos echados de su casa de creyentes. Bueno, en fin, condenados, bueno, historias muy, muy tristes. Por eso es importante levantar la voz, hablar y hablar de un Cristo que nos recibe a todos y que solamente nos pide que vivamos vidas acordes con los principios del Evangelio y si nuestra sexualidad y que nuestra sexualidad se ajuste a esos principios del respeto, del amor, del cuidado del otro. Así que bueno, ¿y cuántos otros y otras se pierden de conocer a Cristo por el mensaje de condenación que salen de esas iglesias? Muchos más. Lo de Norman tiene un valor agregado, siendo pentecostal. Sí, también, claro. Eso tiene un valor agregado. Sí. Los otros chicos, Mauricio, Luisa, Galaxy. Daniela. Ah, Daniela. Yo veo la Galaxy, no sabía quién era. ¿Tenemos algo que comentar? Yo soy muy charlatana, siempre tengo algo que comentar. Pero, ¿se me escucha a mí? Sí, se escucha bien. Ah, porque no sé qué pasa, que a ustedes los estoy escuchando re bajito, pero debe ser mi celular. Vaya a saber, Bueno, ¿no? primero yo quiero decirle a Marcelo que en realidad yo creo que él sabe bien que esto que hace y lo que comunica en los diversos ámbitos, en los diversos lugares, hace muy bien al ser humano, hace muy bien a las personas y a las familias que lo escuchan. Personalmente no soy una estudiosa de la Biblia, nunca lo he sido. Sí, ahora me llegó un libro, pero un libro que no pertenece a ninguna religión y sin embargo habla de todas las religiones,
de cómo llegaron al ser humano en el momento que llegaron, que un poco era el conocimiento que el ser humano, esto es lo que dice el libro que estoy leyendo, ¿no? Que el ser humano necesitaba en ese momento para poder evolucionar. Por eso tal vez la época de los milagros, porque bueno, habla de eso, del ser humano que necesitaba milagros para tener fe, para creer. También habla a veces de esta forma de vivir con miedo con respecto a las diferentes religiones, porque esto no se hace, esto sí se hace, y si no, Dios te va a castigar. Todo ese tipo de cosas lo va analizando este libro, que me parece muy interesante. Y bueno, yo soy una persona muy optimista, Marcelo, y pienso que el ser humano está evolucionando. Yo creo que los jóvenes de ahora, la juventud que viene, tiene la mente más abierta. Yo me considero personalmente, a pesar de mi edad, una persona de mente abierta, de aceptar y como dice Marcelo, las relaciones con amor y respeto. Más allá de que seas mujer, hombre o... Eso la verdad no me tiene sin cuidado, siempre que se basen en el amor y en el respeto, y para que el ser humano pueda ser realmente feliz. Yo por ahí no te sé decir, porque en tal versículo, no, eso no lo puedo ni siquiera analizar, por eso lo escucho tan atentamente a Marcelo y me sirve, por supuesto que me sirve. Pero bueno, estoy aquí así, como una persona que ha pasado por el catolicismo, he sido muy, no sé, he ido a la iglesia, he escuchado muchos sermones y demás, he trabajado en escuelas católicas, he tenido, y esto, la verdad, en mi actividad de docente, niños de todas las religiones, familias de todas las religiones. Y eso me ha hecho cuestionarme un montón de cosas. Y ver a niños, por ejemplo, de X religión, y no voy a decir cuál, ¿no? No viene al caso, que incurrían en tonterías de criaturas, ¿no? Mentir, o no sé, mentir cosas delicadas, mentir sobre sus mismos padres, y que cuando se descubriera todo, realmente esos padres que pertenecían a determinada religión, era su hijo como un diablo. O esos niños que no podían cantar ni en los actos, ni a la bandera, menos, no, porque era el diablo. Yo digo, ay, por favor, qué, no sé, qué mente totalmente cerrada, y cómo esas mentes cerradas hacen sufrir, sufren y hacen sufrir. No sé, eso. Sí, sí, sin duda. Aparte Gracias. que son pensamientos enfermantes, ¿no? Sí, Una época que, estando tan reprimida una persona, una mujer, un homosexual, un negro, esclavo, terminaban enfermándose, ¿no? Y después tenían la excusa de decir, pero te das cuenta, son todos enfermos. Y no es que eran enfermos, era que la sociedad, al discriminarlo, los enfermaba, ¿no? sí. Mauricio. Y bueno, sí, yo estoy tratando de buscar, ¿verdad? Algo, qué versículo nos hablaba de homosexualidad y nunca llegué a encontrar. Encontré por ahí un texto no recuerdo en este momento si es un teólogo o algo, pero se llama McNay. Él trataba más o menos los mismos versículos que Marcelo nos estaba diciendo y dando esta explicación. Lo que pasa es que nosotros siempre somos los que ¿cómo es? Malinterpretamos la escritura.
nosotros realmente esas palabras las malinterpretamos mal y no, realmente en ningún lado se llega a hablar de homosexualidad. Se condena, sí, muchos actos que se cometían, pero en ningún momento se cometió eso, en ningún momento se está cometiendo o está hablando de homosexualidad y de un pecado. A mí lo que me agrada, por lo menos, es que entre la separación del Estado y la religión se ha hecho más visible la comunidad, ¿sí? Y por lo menos lo veo sobre todo la diferencia entre los países. Aquí en Argentina está mucho más abierto que en Colombia. En Colombia existe también, sí, la comunidad gay, la comunidad LGTB, pero se me hace más abierto aquí. Y eso me parece muy bien, me agrada y que realmente se dé a conocer eso. Y bueno, yo creo que de pronto puedo terminar es con una frase que dice que el hombre nace libre, pero la sociedad lo corrompe, ¿no? Creo que la sociedad realmente es la que ha corrompido eso. Eh, desde desde mucho tiempo atrás, siempre ha permanecido eso y nunca se había condenado. ¿O por qué no se condena más bien entonces? Yo digo, ¿por qué no se condena más bien cuando tú estabas hablando de la pederasta? ¿Por qué no se condena eso? Por qué no condenamos el aborto? Que realmente eso sí era lo que debería posiblemente de hacerlo, de no matar, ¿sí? Mm, realmente me parece que es bien y bueno, bienvenido sea. Bueno, yo pues inicialmente fui criada en una iglesia eh, pentecostal y eso es como muy marcado, ¿no? Como que están muy en contra de todo esto. Luego me fui a una iglesia menonita y tuve la oportunidad de tener de cerca, o sea, compartir de cerca con personas que son cristianas, son líderes y se casaron por mantener, por no lastimar a su mamá, para que no los avergonzaran delante de la iglesia y siguen siendo líderes. Hay uno de ellos es misionero y yo estudié con uno de ellos y pude estar de cerca y ver cómo sufría este muchacho, sufría una cosa impresionante porque él decía, Dios no me escucha. Él lloraba y lloraba y decía, ¿por qué Dios no me escucha? Y él decía que él quería cambiar, decía, yo quiero ser normal, pero era algo inexplicable. Yo lo escuchaba, él llegaba 12, 1 de la mañana a mi casa y lloraba por eso, él lloraba terriblemente y él decía, yo no puedo defraudar a mi mamá, porque él era el mayor y la mamá tenía 6 hijos y él era el que apoyaba a la mamá a cuidar a sus hermanos. Era un líder en la iglesia desde pequeñito, tremendo. Era líder de jóvenes, él era el que dirigía, él era el que cantaba, es, pero él se casó y, y él, o sea, él tiene, no, yo no sé cómo, no puedo entender cómo puede vivir así siendo que siente otras cosas. O sea, yo digo, ¿eso está bien ante los ojos de Dios, que él haya sacrificado tanto o Dios, o sea, no sé, o sea, a mí me gustaría que me explicaran, ¿estuvo bien lo que él hizo o hubiera sido mejor haber hablado y haber dicho lo que él era? O sea, porque yo pienso, él ante los ojos de la iglesia está bien, perfecto, pero ¿qué de él? O sea, no sé, siempre pienso en él y sufro por él porque yo digo, ¿qué estará sintiendo ahorita? Si me permitís, es muy interesante y muy importante lo que estás diciendo, porque son muchos los casos, sobre todo en los medios evangélicos, de personas como no sé cómo será el nombre, pero bueno, primero, sufren mucho
y tampoco son felices en su matrimonio y sus esposas tampoco son felices, porque falta algo así que es inevitable y en muchos casos terminan viviendo, no digo todos, pero viviendo una vida oculta o una doble vida. A mí me sorprendió, yo cuando poco antes de... yo hasta el año 96, 95, fui un creyente, vamos a decir, conservador, que creía que la Biblia, que Dios condenaba la homosexualidad. Por eso pasé mi vida también así, llorando, clamando a Dios, encerrándome en mi cuarto, pidiendo a Dios por qué. Aparte yo en esa época creía que era un único caso. Después me enteré que está lleno de creyentes que siguen pasando lo mismo que yo. Pero yo creía que era un caso excepcional. Y clamando a Dios, ayunando, hacía de todo para que Dios me cambiara. Cuando inicié, en el año 95, yo tuve la bendición, que cambió mi vida, que por mi trabajo viajar a Estados Unidos. Y fue en uno de esos viajes que me encontré con un libro. Yo creo que citaste un libro que pienso que es John McNeil. No sé si estabas hablando de John McNeil. Creo que sí. McNeil, Bueno, sí. McNeil es un sacerdote católico. Ya debe estar viejito, no sé si todavía vive. Pero yo me encontré con McNeil escribió en los años 85 y en los años 90 y pico otro católico de nombre Daniel Helminia, que escribió un libro que se hizo mucho más popular, que dice ¿qué es lo que verdaderamente dice la Biblia sobre la homosexualidad? Y yo siendo alguien que cuando llegaba un chico gay a la iglesia, le decía, lo mataba, pobre, porque le decía que tenía que renunciar a eso, porque yo mismo lo había hecho y creía que era así. Yo me encontré con ese libro y ese libro fue el inicio de un cambio en mi vida en ese año. Ya han pasado unos cuantos, 90 y bueno, cuando inicié este ministerio de Segla, yo no sabía nada. Recién ahí me empecé a enterar que había muchos creyentes que habían sufrido, que sufrían lo mismo que me había pasado a mí o me estaba pasando a mí. Y eso me llevó a crear este ministerio para ayudar a otros. Pero jamás me imaginé que iban a llegar tantos, siempre nosotros trabajamos con creyentes, ¿no? Casados, con familias, incluso con hijos, como el caso que estás contando, Eunice, ¿no? Sí. Y que me daba cuenta que con el correr de los años, por lo que relataban, se hacía muy insostenible su vida, de simular y de tener una esposa que en realidad sufría mucho. Algunos luego lograron salir del armario, varios pastores, algunos como pastores de iglesias muy grandes, una en la ciudad de Mendoza con más de 500 miembros. Y bueno, finalmente salió del armario. Me acuerdo en una conversación me dijo, yo tengo 45 años, 47 tenía. Si sigo así, sufro, hago sufrir y me pierdo mi vida porque ya no tengo. Y bueno, él salió del armario y dejó el pastorado. Así muchos casos de gente que ha sufrido, que ha clamado. Yo creo que lo mejor, pero según también el contexto donde vive, ¿no? Hay lugares donde es muy difícil salir del armario, y más siendo evangélico y más siendo un líder. Así que hay que entenderlos un poco, pero yo creo que los closets, como dicen, son closets de muerte. Uno sufre mucho ahí adentro. A veces liberarse puede causar que te rechacen, que te digan de todo, que pierdas amigos. Los que te quieren van a seguir estando. Pero es una liberación. Yo la viví esa liberación. Y hoy puedo decir que soy feliz. Tengo una pareja, hoy estoy casado hace 10 años ya. Hoy se aprobó el matrimonio igualitario en Chile. Hoy. Ya son varios países en Latinoamérica. Incluso Colombia.
y mi vida cambió. Yo puedo decir que soy feliz y tengo paz con Dios. Sé que Dios me ama. Y bueno, mi relación ahí, siempre ha sido la de una pareja basada en el amor, el compromiso, la fidelidad. Y cumplimos 25 años, desde el año 96. Un año después, Dios me dio la posibilidad de conocer a quien es mi esposo. Amén. Los closets son buenos, todos los armarios son buenos para colgar la ropa. Para eso sí. Para nada más que eso, ¿no? Nada más. Bueno, no sé si Daniela o Marlene quieren contar algo, si no, Marlene. Daniela, ¿vos querés preguntar o contar algo? No, se ve que no puede. Bueno, Así después vamos concluyendo, porque nos hemos pasado un poquito. La verdad que la conversación da para muchísimo más, y yo estoy muy, muy a gusto, muy contento con esto que lo veníamos dilatando, pero se dio una conversación muy linda y un grupo verdaderamente hermoso. Marlene. yo soy bautista, hija de pastor, bautista también. Estoy ahora en la iglesia menonita, esposa de Cruces. Y a mí me cuesta mucho, aunque mi papá siempre fue una persona muy abierta para muchas cosas, pero me cuesta pensar en que la Biblia es solamente un cuentito, como algunas personas dicen, o historias para aquella época, no son actuales. Eso, ¿no? Yo considero que es palabra de Dios y punto. Pero esa es mi creencia, mi vivencia y mi forma de pensar. Creo que soy bastante flexible, porque si no, no fuera mujer de Claudio. Así que te conozco, te respeto y considero de que lo más importante es eso, ¿no? Servir a Dios, de realmente amarlo y respetar lo que Él nos manda. Y cuidar del otro como Él nos cuidó y nos amó, ¿no? Eso es lo más importante, y enseñar eso y dar el ejemplo en eso. Que seas tengas una pareja de tantos años y que sean fieles y se amen, a veces habla mucho mejor que muchas parejas de cristianos que no dan buen testimonio. Así que bueno. Hace un tiempo atrás, ahora falleció el viejo don Jorge Valparda, había sido diputado del Frente Amplio uruguayo, no del Frente Amplio, no se había armado todavía, después militó en el Frente Amplio, después vino el golpe de Estado y él vino a exiliarse a Argentina y murió a los 90 y pico de años, así que era un hombre grande ya cuando se armó esto del matrimonio gay, y él hizo esta reflexión, con mala palabra y todo se las voy a decir. Dijo: yo veo bien que los hombres se casen entre ellos, lo que no veo bien es que adopten. Dijo, y estaba fumando un cigarrillo que él lo tenía acá constantemente, no se lo sacaba nunca, y le caía en la panza voluptuosa que tenía, le caía la ceniza, y se quedó pensando un rato así y dijo: bueno, pero pensándolo bien, hay tantos hijos de puta, papá y mamá, que tienen papá y mamá, que vamos a darle una oportunidad, dijo. Y a mí me llamó la atención porque
Es una reflexión de un tipo de 80 y pico de años, y que tiró por la borda todo un aprendizaje de 80 años, que le veían diciendo que los gays eran malas personas, que salían gay porque ausencia de madre, o porque el padre le pegaba mucho, o por esas cosas que todos, esas excusas que todos sabemos, ¿no? Por otro lado, yo tenía un compañero de colegio, Ricardo, que todos lo consideramos gay por su forma de hablar y de expresarse, sus modismos, así. Entonces todos nos reíamos del gay. A los 30 años de haber terminado la secundaria nos reunimos y ese muchacho se casó, es el único que no se separó, tuvo hijos, tuvo nietos, y nosotros lo juzgábamos por su manera de mover las manos. Y no era homosexual el hombre, era heterosexual. Entonces, juzgar a las personas por lo que uno ve, ese es el pecado, ¿no? Juzgar si el otro es pecador porque habla finito, o si el otro es pecador porque mueve las manos de una forma que nosotros consideramos, o porque no le gusta el fútbol. Una vuelta, cuando éramos chicos, el que no le gustaba el fútbol, ¿no? Me acuerdo mi hijo mayor cuando empezó a pedirme que le compre una muñeca, ¿no? Más de uno me dijo, no, le compré una muñeca, a ver si sale gay, ¿no? Como si él algún día no fuese a ser padre y no tuviese que jugar a ser padre, ¿no? Entonces, estas cuestiones de los prejuicios es lo primero que nos tenemos que sacar de la cabeza. Y en esta evolución que decía Luisa del ser humano, al menos yo, por ahí Marcelo en esto está en desacuerdo conmigo, ¿no? Cuando una persona me dice, yo creo que la homosexualidad es pecado, pero los respeto y los acepto dentro de la iglesia, yo creo que ya es un paso positivo, ¿no? No tienen todos que pensar como yo, o como Marcelo, que creemos que la homosexualidad no es pecado. Creo que es un paso en el camino hacia una evolución, creo yo. Así que vamos a darle los últimos minutos a Marcelo para que se despida. De hecho, le agradecemos muchísimo que haya estado acá. Para mí son las 10:30 de la madrugada ya. No sé usted. Así que, Marcelo, Bueno, te agradecemos muchísimo y te damos esta oportunidad de despedirnos. Y antes que esto, quería pedirles permiso para subir esto que grabé. Lo voy a mandárselo a todos ustedes y lo voy a subir a YouTube, si no les molesta, ¿no? No, por el terminado no. Claudio, primero gracias por invitarme, porque me parece importante poder hablar. Muchas veces hay personas que les cuesta escuchar, pero lo importante es que traten de hacerlo y sacándose de lado todo lo que piensan, todo lo que creen saber, y sobre todo escuchar las experiencias personales. Yo comprendo a tu esposa, pero independientemente de si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios, o como sea que creamos, lo importante es que la Biblia necesita ser interpretada. Y sobre todo también saber que fue escrita en otro idioma, y hay que poder saber qué es, en algunos casos, lo que se está diciendo. Eso por un lado. Y para cerrar un poquito, dos cosas también. En la iglesia menonita, como en varias otras que son bastante abiertas, nosotros tuvimos una charla y pasamos la película ¿Por qué la Biblia dice así? Entonces, es un documental. Allí creo que Norman se refirió a la de Bobby, como es Prayer for Bobby, ¿cómo es en castellano? Prayer for Bobby. Plegarias para Bobby. Excelente, pero si no conoces o no conocen por qué la Biblia dice así, es un documental extraordinario. Cualquier cosa, Claudio, yo te paso el link. Vale. Perfecto. Que lo vean todos.
Lo dimos, lo pasamos en la iglesia menonita de acá de Floresta, hace unos cuantos años. Y y en varias otras iglesias abiertas. Y por último, para cerrar, ¿qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? La Biblia no dice nada. La Biblia solo habla de ciertos actos entre personas del mismo sexo que todos estaríamos de acuerdo en desaprobar muy enérgicamente, que eran propios de esa época. Así que la Biblia no dice absolutamente nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? Es despojarnos de esos prejuicios, poder entender esta realidad y buscar una ética cristiana para las personas con una orientación homosexual. Porque lo mismo que hay una ética cristiana para las personas heterosexuales en cuanto al sexo, sus relaciones y todo lo demás, lo mismo deberíamos poder hablar y abordar, y eso haría mucho bien a muchas personas. Así que nada más. ¿Qué dice la Biblia? Nada. Depende de nosotros después encontrar un camino para sanar a aquellos que han sufrido mucho. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, nuevamente. No, de nada, Claudio. Y a todo el grupo, gracias por su participación. Nos vemos seguramente el martes que viene con algún otro tema de este interés. Gracias, chicos. Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Muy amable. Mauricio, por favor. Listo. Los saluda a mí. Un abrazo. Adiós. Bueno, Hasta luego. Bendiciones. Amigo. chao.